Amigos, continuamos con más de la entrevista. Hoy nos acompaña César Báez, él es analista político de Politics. Allí ustedes pueden ver su cuenta en redes sociales, les invitamos a seguirlo. César estaba pues realizando un análisis bastante agudo sobre la situación y hablaba de acciones concretas. Mi pregunta que dejé fuera del aire era, César, ¿consideras que no se han tomado acciones concretas por parte del gobierno de los Estados Unidos en este proceso de transición? Yo diría que acciones concretas sí han ocurrido. A ver, el país claramente es diferente antes del 3 de enero y luego el 3 de enero. Si uno pudiera por lo menos concretar aspectos muy puntuales, es que, bueno, cientos de presos políticos han salido de las mazmorras del régimen, con la salvedad de que aún, de acuerdo a cifras de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, hay más de 500 presos políticos aún en las cárceles del régimen venezolano. Pero aún así muchos han conseguido ser excarcelados, hay mayores espacios de participación política, hay dirigentes políticos que han logrado volver a Venezuela, dejar el exilio, dejar la clandestinidad, partidos políticos han podido volver a organizarse, se ha visto un auge en la protesta social, por supuesto que se siente que hay una apertura de alguna manera a la participación ciudadana en la política luego del 3 de enero. Entonces ahí claro que se da un paso concreto. Sin embargo, acá lo que debería buscar el Movimiento por la Libertad en Venezuela es que se generen también garantías para que no se haya un retroceso en el futuro, garantías concretas y sobre todo garantías institucionales. Por eso se hace tanto énfasis. ¿Cuáles serían? Sí. ¿Cuáles deberían ser, César? Bueno, en primer lugar, lo que debería ser primordial es la renovación del Consejo Nacional Electoral. El proceso político que se está avanzando tiene que pasar por un hito electoral, se tiene que realizar una elección presidencial en el país, se tienen que renovar todos los poderes públicos y debería, la manera ideal para llevar adelante ese proceso sería elegir a un presidente, una presidenta que pueda dirigir pues, con toda la legitimidad las alianzas a nivel internacional y sobre todo el apoyo interno, lo que implica esa primera etapa de transición política. Eso es algo que se pudiera avanzar de manera inmediata, que, repito, no significaría un costo político, ni tendría que ser tampoco resistido por el régimen, pero que sí permite por lo menos dejar claro que se está avanzando en ese punto para conseguir un hito de transición. Bien, ¿y consideras que Estados Unidos está bien, que prácticamente se nos está obligando a trabajar con quien nos robó? O sea, pongámoslo a este punto y te hablo desde el pueblo, desde el ciudadano de a pie, que va a comer y no le alcanza y que ya no puede más, que sus esperanzas han estado arriba, abajo desde el 3 de enero. Tener en este momento, dirigiendo la transición y reconocida como presidenta interina a alguien que forma parte del madurismo, sentarse en la asamblea ilegítima y sentarse y negociar con ellos cuando en realidad uno no debería negociar con criminales. Sí, bueno, eso que dices, Alejandra, creo que encapsula muy bien el sentimiento de los venezolanos desde el 3 de enero. O sea, recordemos, la primera rueda de prensa que da Donald Trump para anunciar la captura de Maduro va incluida con el anuncio de que iban a cooperar con Delcy Rodríguez. Eso se dijo desde un principio. Y Delcy Rodríguez está allí solamente por la vía de la fuerza, está allí por el terrorismo de Estado, por la persecución. Por supuesto que no es un actor que tenga legitimidad ante los venezolanos. Y claro que esto va a generar y va a seguir generando dudas y resentimiento a este proceso. Por eso siempre es muy importante mantener a la que es indiscutiblemente la líder más representativa entre los venezolanos, María Corina Machado, pues también como un actor relevante en medio de negociaciones, en medio de diálogos y sobre todo tomando en cuenta que la propia palabra diálogo para el venezolano también trae muchos recuerdos traumáticos de cómo el régimen aprovecha estos espacios para ganar oxígeno, para ganar tiempo. Entonces, por supuesto que a los venezolanos no debería obligárseles a tener que actuar con ese interlocutor que es el mismo que los ha perseguido, que los ha asesinado y que los ha torturado. Lamentablemente esta ha sido la vía que Estados Unidos considera más prudente de acuerdo a sus intereses y bueno, siendo el aliado más importante puede darse ese privilegio. Y por ello hay, como bien mencionas tú, resentimiento y dudas ante el proceso. La gente incluso escribe, no lo puedo creer, ya no lo creo, o no lo creo hasta que lo vea.
pero la idea es que no permitamos que también nos roben la esperanza. No podemos permitir que nos robaron tanto, saquearon al país, nos denuncian 12 horas sin luz, en Mérida me escribían 5 horas en la mañana, 5 en la noche, juegan con la salud mental del venezolano para hacerle creer que ya no se puede y para hacerlo sentir derrotado incluso antes de iniciar la batalla, porque la batalla inicia para mí realmente ahora el 1 de agosto. Porque antes estábamos solos, porque antes no nos creían y porque antes nos callaban, porque nos amenazaban, porque cuando nosotros trabajamos en un medio de comunicación nos decían, si dices esto cierran el medio, y salías del medio y ibas incluso presa. Entonces igual le pasaba a los venezolanos que no son periodistas y se levantaban la voz para comunicar, muchos siguen tras las rejas. Entonces esto está empezando, es un proceso que nos ha dolido durante 27 años, pero ¿qué sería, César, lo más positivo que debemos tomar desde las declaraciones de ayer? ¿Cuál sería el factor más positivo en las declaraciones que debemos sacar del presidente Donald Trump, en donde señala que desde el 2004 han sido manipulado el Consejo Nacional Electoral venezolano? Bueno, que hay un interés directo de Estados Unidos por primero explicar cómo el desarrollo de este sistema de votación electrónico está abierto a manipulaciones, y eso es un interés directo que nos permite pues una mayor cooperación, que nos permite, incluso si fuera idealmente posible, un sistema electoral quizá que integre más mecanismos manuales, más mecanismos de verificación, de transparencia, de auditar, y por supuesto, si ese es un interés de los Estados Unidos, es algo en lo que el pueblo venezolano se pudiera ver ampliamente beneficiado, pero en todo caso vuelve a poner en el centro de la palestra el tema de elecciones en Venezuela, y eso, insisto, es el factor que permite a los venezolanos en este punto seguir empujando por el tema de transición y que no se pierda en medio de las prioridades, como por ejemplo ha sido la inversión extranjera, y finalmente, bueno, llegar a ese hito político que se ha estado buscando. Y lo que nosotros esperamos, la libertad total, regresar a la democracia. ¿Qué mensaje le enviarías a quienes hoy dudan, a quienes hoy, como señalas, no confían y tienen resentimiento porque se preguntan por qué Trump no se los terminó de llevar a todos? ¿Cuál sería tu mensaje a la juventud venezolana que sueña con vivir en un país libre, y a nuestros abuelos, a nuestros pensionados que hoy sufren las calamidades de este régimen, al adulto y también al profesional e incluso a quienes estamos fuera? Tu mensaje a los venezolanos, César, en este momento de transición en donde algunos creen que esto va a continuar durante más tiempo. Bueno, aunque parezca contradictorio, ese escepticismo es bastante sano. Es decir, el venezolano, el ciudadano de a pie, claro que ha sufrido las consecuencias de los fracasos políticos que implican al liderazgo de la oposición, que no ha estado a la altura en muchos momentos de lo que requiere el país. Y por supuesto que eso no es un recuerdo que se debe borrar, sino un recuerdo que debería informar nuestras decisiones de aquí en adelante. Y en todo caso, si hay una cosa que rescata estos momentos, es que el venezolano sigue interesado en que se produzca una transición hacia la democracia en el país. Y mientras esa expectativa de cambio siga viva, incluso si es con escepticismo, si es con dudas, si es con desconfianza, creo que habla muy bien de la aspiración del pueblo venezolano a recuperar su libertad, a recuperar su democracia. Que en otro escenario de mayor apatía, de ignorancia, de desprendimiento por el país, pues ni siquiera habría escepticismo porque a nadie le importara lo que ocurra. Y eso no ha ocurrido y probablemente no ocurra en los venezolanos. Así es, muchísimas gracias, amigos. Nos acompañó César Báez, analista político de Politics. Les invito a seguirlo, allí está en pantalla su cuenta en redes sociales. Gracias, César, por acompañarnos hoy en la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Nosotros continuamos con muchísimo más. Les pedimos que tomen el link, lo compartan, nos permitan llegar a más personas y lo más valioso para nosotros, su comentario sobre lo que hoy es noticia. Nocao a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Queda en evidencia que han manipulado el Consejo Nacional Electoral desde el 2004, dejando claro que jamás le ha importado la voluntad del pueblo venezolano, desenmascarándolos ante el mundo entero como criminales. Se robaron hasta los votos. Usted y yo lo sabíamos. Hoy el mundo tiene pruebas. Breve pausa. Ya venimos con más de la entrevista. No se aparten.